Buenas tardes, mi nombre es Yuri Medina y esta es mi presentación para demostrar la elaboración de mi trabajo final para el curso de Humanidades 3. Entonces, mi ensayo tiene como título Caer en la tentación de la carne. Los materiales de apoyo que yo utilicé para la elaboración de este fue básicamente enfatizarme en el cuento La carne de Virgilio Piñera y los materiales de apoyo del cuento de la madre de los monstruos, el artículo de El poder del dinero y el sexo, turismo sexual, y el artículo Antropofagia, ¿qué es? Entonces, básicamente nos vamos a centrar en lo que fue la interrogante, que era caer en la tentación de la carne, necesidad o gusto. Y mi tesis defiende la postura de que las personas caen en la tentación de la carne por una necesidad, más no por un gusto. Lo hice básicamente esa frase resumida para poder centrarnos en la postura de que se hace por una necesidad. ¿Por qué? Yo defiendo esta postura mediante 3 argumentos. El primero, que es un ejemplo, que es el de la madre de los monstruos, donde básicamente mostramos la historia de ella, que es una mujer que por distintos percances tuvo hijos deformes y por su necesidad de dinero que le provocaron las personas que la apartaron del pueblo de tantos juzgamientos, tuvo que vender el cuerpo de sus hijos ante distintas entidades para poder obtener dinero y poder asimismo tener su propia supervivencia y la de sus demás hijos. Entonces, la primera postura fue eso. Ella lo hizo por medio de una necesidad, más no por el gusto de simplemente vender a sus hijos, porque notamos cuando ella siempre defendía a sus hijos ante las burlas de las demás personas. Como segundo argumento tenemos la historia de la carne, donde básicamente vemos la historia de la carne, que es un grupo de habitantes de un pueblo donde su materia prima era la carne, donde ellos tenían una necesidad de consumir esta carne porque ellos básicamente eran carnívoros, habían vegetales, pero ellos no se abstenían a comer esa carne, donde la carne era una materia en la que era mucho más asequible para altas sociedades, y esta ya era muy escasa en bajas sociedades donde estaban estas personas. Ellos tuvieron que recurrir a la antropofagia, que es el consumo de carne, rebanar carne en su propio cuerpo por la necesidad de poder obtener esa carne. Entonces aquí defendemos la postura de que ellos tenían la necesidad de consumir la carne y cometieron ese acto atroz por la necesidad de consumir esa carne. Como tercer argumento, aquí utilizamos más que todo la herramienta de la hermenéutica. También se utilizó en las distintas argumentos, pero en esa nos centramos más en esta, porque la hermenéutica es una herramienta que se utiliza para que el lector reflexione de manera en la que se pueda tomar una historia para la interpretación de un caso de la vida real. Aquí nos enfocamos en el caso de la prostitución. ¿Por qué? Porque yo tomé el cuento de la carne y el tema de la carne como ese objeto en simbolización, como ese objeto del que nosotros necesitamos, y la antropofagia como el acto que las personas cometemos y cometen para poder obtener esa carne, que es el objeto que, como les comento, necesitamos. No es algo que queramos, que necesitamos. Entonces, en el caso de la prostitución, yo lo simbolicé y lo interpreté como la carne, como el dinero que las mujeres necesitan para poder sostener su propia manutención y la de sus propias familias, y el caer en la tentación como el acto que ellas cometen, que es el vender su propio cuerpo para la satisfacción de las clases más altas, como se nombra en la cita que del tercer argumento, donde el autor básicamente nos nombra de que a percepción de él, el turismo sexual, que es una de las ramas de la prostitución, es básicamente el aprovechamiento y el abuso de las clases más altas de hombres más ricos hacia mujeres, jóvenes y niños. Entonces observamos esto, de que a pesar de que el dinero en nuestra sociedad es un recurso que está, pues, en su distribución es muy errónea, las mujeres deben hacer esto para poder obtener la carne que ellas necesitan. Ellos las hacen en cuestión de necesidad, más no por un gusto que ellas quieran suplir y saciar. Y como una corta reflexión sobre el aprendizaje del curso, quiero recalcar y resaltar
lo que fue el uso de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque el trabajo de la simbolización de la carne como el objeto que nosotros necesitemos y la antropofagia como la acción que nosotros acudimos para poder tener ese bien necesario, yo lo hice desde un foro, pero la enseñanza de la hermenéutica lo vi hasta el momento del trabajo 2. O sea, yo utilicé la herramienta de la hermenéutica sin ni siquiera darme cuenta que la estaba utilizando. Y ya cuando pude investigar sobre esta y aprender sobre esta en el curso, me di cuenta que es una herramienta demasiado necesaria para poder explicarle la historia a una persona y que la pueda entender bajo la interpretación de ella misma. Gracias.